Si no eres paciente, hermano, acuérdate, mira, primero dije, todos venimos así. Para que no digas, me está diciendo a mí. No, todos veníamos así. Y cuando el Señor nos trae a nosotros así, así nos ama, así nos ayuda, así nos tolera, nos soporta. A veces unos somos más pesados que otros, pero ahí nos está aguantando. En pocas palabras, hacemos batallar al Espíritu Santo, para que lo entiendas. Pero nos sigue soportando porque sabe que venimos como niños recién nacidos, bebés. Así como un padre a su niño cuando está chiquito pide esto otro, se cae, se tropieza, le ayuda, lo levanta y le dice, mi hijo, no, esto no te lo puedo comprar, esto sí te lo doy, esto no te lo doy. Más o menos es el Señor así. Entonces, tú le vas enseñando lo que tú aprendiste. Si fue malo, malo va a aprender. Si fue bueno, bueno va a aprender. Pero ya en el camino del Señor nos enseña algo muy diferente del Señor. Aprender lo bueno para enseñar a nuestros hijos lo bueno. Ahora, vuelvo al punto. Si eres una persona impaciente, ¿qué crees que por dónde te va a pasar el Señor? Si ocupa Él que tú seas paciente, porque nos lo pide, porque eres su hijo, porque eres su hija. Si eres impaciente, ¿qué crees que va a hacer el Señor, hermano, hermana? ¿Hello? Te va a pasar por dificultades, por cosas, y si no entiendes, va a ir apachurrándote más, y si no entiendes, no pasaste la prueba, te va a volver a pasar por otra, y te va a pasar por otra, y si no entiendes, te va a pasar por otra, hasta que entiendas, eres su hijo. Cuando agarras a tu hijo, ¿qué no te dije? ¿Qué no entiendes? Es así, ¿a poco no le dices así a tus hijos? Entonces, si Él, en verdad, el amor de Él es grande y nos ama, ¿a poco no lo va a hacer con nosotros? Por eso dice Santiago, gózate, cuando te halles en diversas tribulaciones, pero no lo entiende. Ten paciencia, mi hijo, pero yo quiero esto. Ahorita no, espérate. Ten paciencia. No, pero yo quiero. Y luego, ¿has visto chiquillos que se tiran todavía en el suelo a patalear? Yo lo quiero. Y se tira y se estira. Sí. ¿Has visto a esos chiquillos? Y luego pasa donde hay sabritas, papitas ahí, no las compra y se tira al suelo y siente que se va a desmayar. ¿Nunca has visto de esos? Así a veces es el comportamiento tuyo delante del Señor. Quizás no te tires al suelo así, pataleando, pero es simbólico. ¿Sí estás aquí? Entonces Dios nos va a pasar hasta que adquiremos paciencia. Yo le dije un día, ese día a mi hermano César, dije, mire hermano, hay cosas que yo no he platicado, pero la vez que a mí me vino esa sarna casi por 7 años, a mí me avisó el Señor. A mí sí me avisó. Hay cosas que no me avisó. Simplemente tenía que actuar conmigo. Tenía que trabajar conmigo para que yo aprendiera. Pero después de haber pasado algunas cosas, Él sí me avisó y me dijo, planta un rosal en cada lado de la entrada de tu casa con un arco. Por eso tú ves en mi casa así esos arcos y esos rosales a la entrada. Y lo dice, porque un espíritu de desesperación vendrá a tu vida. Un espíritu de desesperación vendrá a tu vida. Dios lo permitió. Casi por 7 años, hermano. Todos los días. Es una cosa desesperante. Que ni siquiera tienes idea. Todos los días. Pero yo en vez de renegar le dije, Señor, solo ayúdame. Ten misericordia. Cuando yo me tiraba al suelo, me torcía como
como esos locos que los tienen que amarrar en ¿cómo les llaman esas cosas? ¿Cómo le dicen? Camisa de fuerza, ¿ese? Yo no sabía que sí le dicen, pero yo he mirado que así los amarran. Así amarraron a mi hijo Eduardo cuando estaba como de un añito para coserle la lengua, porque él tomaba biberón todavía y me parece que iba entrando a la casa cuando le dio gusto, algo así, se cae y se pega. Él tiene la costumbre de hacer así, de hacer así, sacar su lengua como de emoción, y se cae y se pega en la esquina del sofá, se le corta toda la lengua. Y lo llevo al hospital, y en el hospital me lo amarran y me le ponían así anestesia al niño, pero le metían una aguja como curva así en la lengua y le jalaba, y cuando le jalaban se mochaba la lengua más. Y el niño gritaba, pues no, la anestesia no le estaba haciendo, era por encima. Y fue algo muy duro para la hermana y para mí estar viendo eso. Y yo le dije al doctor que yo no quería que le estuviera haciendo ya eso. Cada vez que le metía la aguja así, el hilo cuando le decía así se mochaba la lengua, era tiernita su lengüita. El hospital pensó que yo los iba a demandar y le dije, quiero que me dejen amigo así. Fue la causa que Eduardo dejó de tomar biberón muy chiquito, porque no podía tomar ya biberón. Pero hubo un amigo que me encontré, hermanos, que me dijo, Carlos, no lo lleves más al hospital, porque me dijeron, necesitamos dormirlo, anestesiarlo y puede quedar muerto en la anestesia. Dije, no me interesa. Y me dijo, mira, yo me corté bien la lengua en un caballo, dijo, bien me la corté, se me cayó. Y así anduve y se me pegó, dijo, y no me afecta nada. Y gracias a Dios, hermanos, ahorita Eduardo no se le ve ni la cicatriz, nada. Pero a lo que me refiero, hermanos, a lo que estaba hablando, cuando yo caigo, hermanos, cuando yo estaba del suelo retorciéndome, algo muy desesperante, que me sacaba la sangre, como yo les dije a ustedes, nunca renegué de mi Señor, solo le decía, ten misericordia de mí, Padre. Merezco esto y mucho más, yo lo sé, porque yo no he hecho cosas buenas en mi vida, le dije. Era mi única plática que yo le ponía a mi Señor. Solamente ten misericordia. Todos los días. Todos los días. Entonces, hermano, hermana, yo era una persona muy impaciente. A mí sí me lo dijo el Señor. Que aprendiera la paciencia, a mí sí me lo dijo. Porque en un tiempo mi hermano Norberto tuvo que irse para México. Y vino para lo de sus papeles a Ciudad Juárez y no se los dieron. Le pidieron algunas cosas, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero tuvo que irse otro tiempo más. Entonces, mi petición al Señor era esta: Señor, dime si Él le van a dar papeles o no, si no, para traérmelo por el cerro. Mira bien cómo le habla uno a Dios a veces sin darse cuenta. Mira bien cómo le habla, porque a Dios no se le habla de esa manera, hermanos. En mi ignorancia yo le dije eso. Él me hizo entender, el Espíritu Santo me hizo entender que lo que yo hice estaba muy mal. Y Él me responde y me dice, yo lo tengo allá y tú tienes que aprender la paciencia. Hermano, hermana, si no es por el Espíritu Santo, yo no lo entiendo. Fue más profundo que lo que te estoy diciendo, lo que vino a mi mente, y me tiré de rodillas al suelo y le dije, Señor, perdóname. ¿Cómo es posible que me atreví a hablarte a ti así, de esa manera? Si tú eres santo, eres muy grande, eres sublime, tú mereces ser reverenciado, y mis palabras no fueron sino toscas. Pero así fui aprendiendo. Así fui aprendiendo. Mira, si yo a ti te digo algo, que para que Dios ponga a alguien, cuando es Dios el que pone a alguien enfrente de una obra, de un rebaño, créeme lo que no va a poner a alguien que la va a regar.
No va a poner a alguien que va a hacer como sea. Lo va a pasar por cosas. Muchas cosas tú no las sabes, ni por dónde hemos pasado. Pasó mi hermano, pasé yo. Y quizás vamos a pasar. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Hay una diferencia que a hoy entiendo quién es mi Señor, y mi esperanza, mi fuerza, mi ayuda es Él. Entonces, si tú eres impaciente, hermano, deja que Él trabaje contigo. Así no le sirves. Aunque Él quiera trabajar, quiere hablar contigo, te quiera poner en un lugar de honra, si no te dejas trabajar, no va a poder. Y si te trajo aquí es porque Él te necesita y quiere darte un lugar de honra. Quizás tú no lo quieras, no estás interesado, ni yo como yo, ni siquiera pensaba en eso. Pero cuando tú te sometes, cuando tú te dejas moldear, serás un vaso útil para toda buena obra. ¿Sí estamos aquí? Entonces a mi hermano le hice ese comentario y entendió mi hermano César. Le hablé más directo, le ve más claro, porque Dios me ha hecho entender el carácter de mi hermano, el carácter de algunos de ustedes, aunque se miren mansitos. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad, hermanos? Así es que Dios quiere hacer que seamos oro de veras, de ser refinado. Y para eso nos va a pasar por fuego. ¿Cómo ves? ¿O quiere ser paja? ¿Quiere ser heno? ¿O madera? No aguanta, esa se quema. Se quema. No he empezado la predicación, hermanos. Así es que hay unas cosas que el Señor ha revelado. Voy a hablar de esas. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 5, por favor. Venía a mi mente, aparte de la revelación, me hacía meditar el Señor en la falta de sensatez, la falta de sabiduría, de deseo, de escuchar, de poner por obra la palabra. Venía a mi mente, porque es que está batallando el cristiano por medio de revelaciones. Aunque yo les he explicado un poco, yo les he dicho a ustedes que nosotros somos como una casa. La Biblia dice claramente que somos el templo del Espíritu Santo. Si somos el templo del Espíritu Santo, tiene que haber eso en nosotros, santidad. Y para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros, tenemos que esforzarnos a que salga toda la suciedad, todo lo que a Él no le agrada. ¿Sí estamos acá? En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 26 dice que no metamos nada a nuestros hogares, nada abominable, para que no seamos anatema, que no metamos nada que está maldito. ¿Sí estamos aquí? Aunque se refiere dentro de la casa, también se refiere dentro de esta casa. Si tú a tu casa llevas cosas que están malditas, que son abominación delante del Señor, la maldición entra a tu casa.
porque es una ley espiritual, es una ley, la ley de Dios. Entonces, como el cristiano no entiende las leyes, muchas veces muchos cristianos no entienden las reglas, las leyes espirituales. Satanás aprovecha la ignorancia para que tú en tu carne te deleites, observando, viendo cosas que a tu carne le pueden gustar, o por medio de alguna persona que tú practiques algo. Que a ti te agrade algo que sea abominable a mi Señor. Quizás alguien te dijo que una imagen de Buda, quizás alguien te dijo algo de China con un dragón, quizás alguien te dijo que metas algo que te gustó y lo metiste a tu casa. Y sin darte cuenta, lo que has metido es maldición a tu casa. Estamos hablando en tu casa de 4 paredes. Pero eso afecta a tu vida espiritual. Por eso dice claramente que del todo lo aborrecerás para que no seas anatema. Tú vas a aborrecer todo aquello que está maldito. Hemos hablado de algunas cosas. Por ejemplo, les hemos dicho que todo lo que es de Disneyland está conjurado a Satanás. Todo lo que es de Disney está conjurado a Satanás, y cualquier cosa que tú metas, sea estampilla, sea mono, sea lo que sea, eso es lo que hay en tu casa. Y te voy a decir esto, ya lo mostró el Señor. Lo estoy diciendo, estoy hablando por revelación. Esas son necesarias. Si tú tienes una imagen religiosa, cualquier otra cosa, eso es obvio, tú ya lo entiendes, pero hay cosas que no las entiendes y las aprovecha Satanás para que tú, o tus hijos, ¿qué de malo tiene? Y le permites a tu hijo, a tu hija, y lo introduces a tu hogar, y eso te va a perjudicar a ti espiritualmente. Dice claramente, no permitirás. ¿Alguien quiere leerme Deuteronomio 7:26? O vamos para allá, ahorita regreso para acá, hermanos. Si el Señor quiere que empiece de este lado, yo empiezo de este lado. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que son abominación. Hay a muchos que les gustan los monos de peluche, les gustan y no saben los que están metiendo a tu casa. A veces a tu hija, a tu hijo les gusta, pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Pon mucha atención. ¿Por qué crees que a tu hijo, a tu hija le llama tanto la atención ese juego animado? O como le dicen esa imagen, esa caricatura. ¿Por qué es que a esa criatura le llama tanto la atención? ¿O por qué cuando se la quieres quitar hasta llora, hasta pelea? ¿No te has puesto a pensar que hay algo raro ahí? ¿O por qué si tú tienes en tu casa metido cosas, no las quieres sacar? ¿Por qué? Porque tiene un gran valor sentimental para ti. Pero si esa abominación tienes que echarlo fuera. Si es que tú quieres agradar a tu Señor. Si estás poniendo atención. Deuteronomio 7:26 dice, bueno, voy a leer desde el 25, dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a tu Dios. Y agrega y dice algo más en el 26. Y no traerás, dice, cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, para que no seas maldito. Y luego dice: del todo la aborrecerás y la abominarás, porque está maldito. Aunque te llame la atención, tienes que aborrecerla. Si tú no inculcas a tus hijos ahorita, si tú no inculcas a tus nietos ahorita, ¿qué les espera en un futuro a tu descendencia? ¿Qué les espera? ¿No has notado si de por sí los niños son inquietos? ¿Por qué a veces no hayas que hacer con ese niño, esa criatura? ¿No te has puesto a pensar que algo raro está ahí pasando?
Mira, el día de ayer me platicó alguien algo y miró a un niño que estaba muriendo, secándose. Pero a esos niños les permiten los juegos, les permiten toda esa clase de basura que hoy en día, eso es lo que los está educando a tus hijos, a los nietos, y esos juegos lo que están haciendo es echando a perder la mente de ese niño. Pero mucha gente, a causa de la ignorancia y de la insensatez, de la pereza, porque no quieren. Mira, cuando tú naciste, cuando nacimos, en nuestros tiempos no existían esos juegos. Nos creamos de otra manera. Hoy la mayoría quiere tener entretenido a los hijos sentados en un televisor viendo caricaturas para no cuidar a sus niños. Poniéndoles juegos que les llamen la atención. Y de repente tus hijos, esos niños empiezan con enfermedades, algunos con epilepsia, con rebeldía, y tú quieres controlarlos. El día que los quieres controlar no puedes, porque algo comieron, algo espiritualmente están dañados ya, algo los dañó. Este niño se miraba ya secándose, hediendo, o sea, oliendo mal, porque esa es la condición espiritualmente de esa criatura. ¿Qué están metiendo? ¿Qué están metiendo a su hogar? ¿Por qué no pueden meter las cosas del Señor? ¿Por qué no ponen alabanzas? ¿Por qué no le enseñan al Señor las cosas del Señor? ¿Por qué le inculcas? ¿Qué nos dice aquí mismo en Deuteronomio capítulo 6? Dice claramente que instruirás al niño. Mira, aquí dale vuelta para atrás. Capítulo 6. Versículo 5, en adelante lo tienes. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo que dice el 7, hermana, ayúdame. Si estás aquí. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué les hablas a tus nietos? ¿Qué les hablas a tus hijos? ¿Qué les instruyes? ¿Qué están comiendo? A veces no sabes ni lo que traen tus hijos cuando traen camisetas, cuando traen ropa. Y lo que traen son demonios pegados ahí y están afectando, pueden afectar de una forma que no tienes ni la menor idea. Y algunos dicen: esto es exageración. El mundo espiritual es real. Es real. Hay quienes, algunos de los niños, aunque están chicos, ya tienen demonios metidos por las basuras que han estado viendo. Increíble, pero es verdad. Increíble, pero esto es real. ¿Qué están viendo tus hijos, hermano, hermana? ¿Qué estás viendo tú en las redes sociales? Si este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás metiéndole a tu cuerpo? Es lo mismo. Porque tú dirás, si te preocuparás ahorita por los niños, sí, preocúpate. Porque si de aquí a un tiempo, imagínate la juventud, si ahorita se está echando a perder, imagínate cómo estará más adelante. Porque este sistema, porque este mundo te los está guiando, te los está instruyendo. ¿Por qué? Porque tú lo permites. Porque tú no instruyes a tu hijo, a tus nietos, a tu familia. Cuando ellos crecen, hermano, cuando ellos les llegan a una edad y tú les estás insistiendo, si ellos no quieren entender, le darán cuentas al Señor. Pero tú hiciste tu trabajo. Y aún así, aunque estén viejos, yo les sigo hablando a los míos. Porque están ciegos. Espiritualmente no ven, están ciegos. Esta es una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no siguen la luz, no siguen lo de Dios, no siguen, ¿sí me entiendes?
siguen las cosas del mundo. Y esa situación los vuelven hombres y mujeres ciegos. Jóvenes ciegos, viejos ciegos, que dicen que ven pero están ciegos. ¿Qué estás esperando? Hay quienes saben que tienen basura en su casa y no la sacan. Hay quienes saben que tienen abominación en su hogar y no la sacan. Lo que Dios quiere es bendecirte. Y para que Él pueda bendecirte tienes que sacar esa maldición. Está maldita, no puede operar de esa manera el Señor en tu hogar. Por eso a veces eres bipolar. A veces estás allá en Alaska y a veces estás allá en Argentina. Eso es bipolar. Por eso tienes una conducta de repente de un cristiano y de repente de alguien endemoniado o endemoniada. Porque tú permitiste, tú eres la casa, el templo del Espíritu Santo y tienes puertas y ventanas y no va a entrar más que al que tú le permitas que entre. Y si a Jesús te está tocando todos los días te toca la puerta de tu corazón para que entre, Él quiere morar contigo, pero tú se la cierras, pasará como aquella mujer que pasando por enfrente de aquella iglesia grande y hermosa, le daban deseos de entrar a esa iglesia. Y de repente se encuentra el pastor y le pregunta y le dice, me gustaría ir un día a su iglesia. Órale al Señor, le dice el pastor. Y dijo, voy a estar orando al Señor. Al tiempo se la encuentra el pastor y le dice, la saluda y le dice, ¿qué pasó? ¿Le preguntaste al Señor? Y dijo, sí, le pregunté al Señor. ¿Y qué te dijo? El Señor me dijo que lleva 20 años queriendo entrar a esa iglesia y no lo han dejado entrar. Así hay hermanos que aunque hablan de Dios, esa iglesia hablaba de Cristo, hablaban de Jesús, pero no lo dejaban que Él operara en esa obra. Así hay personas que hablan de Cristo, pero no dejan que Él haga la obra en tu vida. Por eso no cambias. Por eso esa casa ocupa ser reparada. Esa casa eres tú, tiene hoyos. Y esa casa no se repara más que con la palabra del Señor, obedeciéndola. Esa casa se restaura con la palabra bendita de Dios, no hay de otra, y su Santo Espíritu. Por eso vemos pastores, evangelistas, vemos personas, cristianos, que solamente el nombre tienen. Hablan de Cristo, pero tienen abominación en su casa terrenal y tienen abominación dentro de sus vidas. Y la palabra ahí me dice, sé santo porque yo soy santo. Y dice que sea santa nuestra forma de caminar en toda esta peregrinación. ¿Sí estás aquí? Piénsalo bien cuánto tiempo tienes de cristiano, de cristiana, y cuánto quieres tener con tu casa con hoyos. Con tu casa queriéndola mantener limpia, queriéndola mantener bien, pero con hoyos, con puerta abierta, ventana abierta. Le permites al enemigo que está entrando, lo del mundo que entre a tu vida. ¿Cómo tú vas a vivir plenamente en santidad? Si estás aquí, te tienes que apartar de todo eso. Quizás hay muchas cosas que no las alcanzas a discernir. Pero escudriña la palabra, escucha las predicaciones, pregúntale al Señor, ora. Porque tienes un Dios vivo, un Dios que revela y que enseña, que es real y verdadero. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está ese templo del Espíritu Santo? ¿Está limpio? ¿Estás abriéndole la puerta a Jesús? ¿Es Él el que mora en tu vida? ¿O quién es el que mora? ¿O mora nada más cuando vienes al servicio? Piénsalo. No funciona así. Es engañarnos a nosotros mismos. O
¿Somos iguales aquí y allá? ¿O nos estamos engañando? ¿Somos genuinos, verdaderos? ¿O nos engañamos que somos cristianos? Piénsalo. ¿Qué estás metiendo a tu hogar? ¿Qué estás metiendo a esa casa? Medita bien, hermano, hermana, si alguna de las palabras que yo estoy hablando te cuesta entenderlas y creerlas, órale al Señor. Órale al Señor. Él te va a confirmar si yo estoy hablando solamente ¿cómo dice la palabra? Solamente son palabras o es del Señor. Él te puede confirmar. Si estás aquí, Él te puede decir. Entonces dice el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué le repites a tus hijos? ¿Qué los dejas hacer a tus hijos? Para que no lloren, ¿qué les pones? ¿Qué les haces? ¿Qué les das? ¿Le estás dando lo que al Señor le agrada? ¿Los estás educando? Cuando crezcan y no te obedezcan y anden por mal camino, no digas nada. Tú misma le diste. Permitiste que el sistema te lo educara. Permitiste que el mundo te lo educara. Si estás aquí. Entonces, abre tus ojos, hermano, hermana. Gloria a Dios. Regrésate. Vamos a leer en Isaías. Gloria a Dios. Capítulo 2. ¿Lo tienes? Isaías capítulo 2, versículo 5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Le está haciendo una invitación para que camine a qué? En la luz de Dios, en la luz de Jehová, en la verdad. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque está llena, están llenos de costumbres. ¿Están llenos de qué? De costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Este pueblo estaba lleno, ¿qué dice? De costumbres. Esos pueblos éramos tú y yo. Venimos de esa manera, con costumbres, porque a este se le refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le había enseñado así al Señor, pero hoy a nosotros nos está enseñando el Señor como le enseñaba a su pueblo Israel. Tenemos que dejar, no tenemos que permitir que entre la abominación, el mal a nuestras vidas. ¿En quién tienes que aprender? ¿En los que practican la abominación? ¿En los que practican el pecado? ¿Por qué dice? Vámonos a 1 Corintios, por favor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer en el capítulo 10. Primero de Corintios 10. ¿Lo tienes? Capítulo 10, versículo 19. Mira, hermano, hermana. ¿Lo tienes? ¿Qué es idolatría? ¿Qué estás metiendo a tu vida? Dice el 10:19 de 1 Corintios: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?
Antes digo que los gentiles sacrifican, ¿a qué dice? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y luego agrega algo, ¿qué dice? Y no quiero, ¿qué dice? Que te hagas partícipe con ellos. Si estás acá, todo lo que sacrifican, mira hermanos, ¿qué es lo que sacrifican? Vamos a decir los ídolos religiosos. En la iglesia católica, ¿qué hacen? A cada santo le sacrifican algo. El día de los reyes hasta la rosca de reyes. El día de la Pascua hasta palmas y todas esas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? ¿No es abominación? ¿No son cosas que a Dios no le agradan? Yo pienso que esto ya se acabó aquí. Espero que no me equivoque. Pero eso de andar confiando en la palmita y esas cosas, y los ídolos sacrificándolo como lo hacíamos cuando veníamos en cada pueblo, ¿qué? El día del santo fulano. ¿A sacrificar qué? A ese ídolo. ¿O no es ídolo, hermano? Porque si te tomas con el sacerdote Luis Toro, te va a decir que eso no es ídolo, que ese no es un Dios, aunque no lo llames Dios. Es un Dios. ¿Qué está practicando? ¿Qué es eso? Mi hermano César trae su Biblia es católica, ¿eh? ¿No? La versión católica, mira lo que dice, si alguien la tiene por ahí, en el Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, para que vean que es un ídolo. Y para que entiendan que ni siquiera de Dios quiere que se hagan una imagen ni siquiera de Dios. Vamos a leerlo, ahorita venimos para atrás. Deuteronomio capítulo 4. En la versión de la Biblia Católica, las Américas, si no me equivoco, yo tengo esa Biblia también. Ahí lo menciona claramente que es un ídolo. Mira el 15, ¿qué dice? 4:15, ¿lo tienes? Deuteronomio 4:15. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. ¿Quién habló en medio del fuego? Jehová. Para que no os corrompáis, para que no te eches a perder, para que no te desvíes. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para ti, ¿qué dice? Para vosotros, ¿qué dice? Escultura, imagen de figura, alguna figura de varón o de hembra. Cuando tenga chance la lea ya en la versión, para que vea cómo dice, lo dice más fuerte, más claro. De Dios mismo está diciendo, no vayas a hacer, ¿qué dice? En el 16, para que no os corrompáis y hagas para vosotros escultura. Imagen de figura alguna, fije de varón o de hembra. Y la lista sigue. No vayas a hacer esto. Cuando mirates a Jehová tu Dios, lo mirates en el fuego. Pero no vistes figura alguna, no te vayas a corromper, no vayas a hacer una imagen de Él. De Él mismo. ¿Sabes qué significa eso? Muchos no lo entienden. Es de graduar a Dios. Es de graduarlo a Él. No es que yo quiero, hay quienes que necesitan ver algo para ir postrarse. No, Él es espíritu. ¿Sí estás entendiendo? Y te lo dejo de tarea, tú averigua más allá porque tienes trabajo. Y como yo tengo prisa, regrésate ya al libro de Efesios. Piensa bien lo que haces. Y todo esto que te estoy diciendo, hermano, es porque para que no estés practicando, para que no se te haga fácil. Dije que por revelación, por cosas que el Señor reveló, estoy hablando. Hay hermanos, hay hermanas que están practicando cosas todavía que no están bien. Hay familias que están dejando meter basura a sus hogares y sus hijos se está arrastrando este sistema. En muchas partes nos habla acerca de este asunto. Ahorita vamos a leer. Gloria a Dios. En el capítulo 5, vamos a leer el versículo 7 y tú ya vas a entender por qué está diciendo esto.
¿Lo tienes? Dice, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ¿qué éramos? ¿Qué éramos? Dice, tinieblas, si es que dejamos las tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Y lo que dice, andad como hijos de luz. ¿Cómo debe de andar un hijo de luz? Mira, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. ¿Sí voy bien, verdad? Dice, comprobando lo que es agradable. ¿Qué vamos a hacer? Comprobar lo que es, ¿qué? Agradable a tu carne, al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo dice, pon mucha atención en el 11. ¿Y qué dice, hermanos? Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Mira, hermano, hermana, ¿hasta dónde abarca esto? ¿Qué haces cuando visitas al pariente, al hermano, a la hermana, aquella que no quiere nada con Dios? Que no quiere nada con Dios. Si tú vas y le llevas un consejo de parte de Dios, está bien. Ahorita vamos a regresar aquí no hemos terminado. En Efesios, acuérdate. Abre tu Biblia aquí en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Lo hemos leído muchas veces, pero ahora es necesario leer esta parte. ¿Lo tienes? 2 de Corintios. Por eso, mira, hijos jóvenes, presten mucho oído. Allá afuera hay muchas cosas, pero dice, no participéis en las obras de las tinieblas. No practiques esto otro. Deja de andar ya saliste de allá del mundo, saliste del catolicismo. No sigas practicando. Entiendes que no debes de tener nada de lo que es abominación en tu hogar. No lo tengas. Que tu hijo patalea, déjalo que llore, no llora sangre. Enséñale cosas buenas. 14, lo tienes. 6:14 de 2 de Corintios. Y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Fíjate, ya está diciendo que no debe de hacer un cristiano. ¿Qué no debe de hacer un cristiano? Porque ¿qué compañerismo tiene? Que dice la justicia con injusticia. ¿Y qué comunión? Cuando tú vas allá y inmediatamente participas, tú te haces a ellos. Tú te haces a ellos. Y la Biblia dice, si no me equivoco, en Jeremías, si no me equivoco es el 15, no me recuerdo el versículo, pero dice que ellos se hagan a ti y no tú te hagas a ellos. Entonces cuando tú vas allá y participas, ¿qué estás haciendo? Tú te estás haciendo a ellos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué parte hay el que cree con el que no cree? ¿Por qué tú te unes con él y hasta ahora tú estás haciendo lo que él hace? Tú ya eres de Cristo. ¿Qué no dice que no oíste que eres el templo, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Aquí lo va a decir ahorita. Y luego lo va a decir. ¿Cuál leí, hermanos? ¿Leí el 15? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? ¿Qué tiene que ver? Tú ya eres de Cristo. ¿Qué tiene que ver eso? Dice, porque nosotros, dice, sois templo, ¿qué dice? Del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos. Y si tú sigues allá con ellos, ¿qué pasa? Es que no has salido, estás participando. Y no participéis de las obras de las tinieblas. Salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Mira, Él quiere que te apartes. Él no quiere que estés practicando, participando con el mal, en la idolatría, ni con aquel amigo o aquella amiga en las cosas que no convienen.
y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El 7:1 después lo dejamos. Mira, regrésate aquí a Efesios. Mediten. ¿Con quién te juntas? ¿Qué haces? ¿Qué hablas? ¿Qué ves? ¿Qué le estás metiendo al templo del Espíritu Santo? ¿Por qué te la habitas cansado, durmiendo? ¿Por qué te la habitas de esta y de otra manera? ¿Qué estás metiendo a ese templo? ¿Por qué no tienes fuerzas? ¿Por qué no te llenas con dormir 8 horas, 7 horas? Piénsalo. No estoy inventando nada. Hay un problema en tu vida. Algo metiste, algo está mal ahí en tu vida. ¿A alguien más le permitiste que entrase? Vamos a leer en el 5 donde estábamos, de Efesios, y vamos a brincarnos al 14. Ya leímos el 11, ¿verdad? Y dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando ves algo que es infructuoso, ¿qué haces? ¿Participas o lo reprendes? Cuando llega el chismoso o la chismosa, ¿qué haces? ¿Lo reprendes o comes de lo mismo con él, con ella? Cuando te dice: mira, aquí lo que estoy viendo, empiezas a ver algo que no está bien en las redes sociales, y tú estás comiendo lo mismo. Eso te hace bien. Si estás aquí, hermano, hermana, si sabes por qué no sales del hoyo, si te has entendido por qué la iglesia está enferma, y mira, no nomás eso, aparte de enferma, mira, aquí lo dice el 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. Una iglesia que está siguiendo los pasos del mundo, que está practicando las cosas del mundo, el pecado, es una iglesia dormida, un hermano dormido, y está ahí mismo donde están los muertos. Ahí mismo en el panteón, ahí donde están los muertos, ahí estás tú. Espiritualmente hablando. O con aquellos que andan caminando pero no quieren de Dios nada, están secos, muertos. Por eso dice, por lo cual dice en el 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿En dónde está ese cristiano? ¿En dónde está? Entre los muertos, ¿sí o no? Y lo que dice, ¿por qué dice levántate, despiértate? Empieza a prestar atención a la palabra de Dios. Atiende al consejo que Dios te da. Obedece lo que Él dice para que entonces tú seas levantado, para que seas despertado. Y te enumerará, ¿qué dice? Cristo. Y lo agrega el 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andas? ¿Andas como una persona sabia? ¿O andas como necio? ¿Qué se te dice? ¿El necio qué hace? Se le dice y ¿qué hace? Sigue haciendo allá, sigue allá revolcándose. No vayas allá, ponte a orar, ponte a leer. No lee, no ora y va y se revuelca. Vaya, anda practicando las obras de las tinieblas. Anda ya con donde no debe de andar. Para no decir ciertas cosas, para que no vayas a pensar que lo digo por ti. Lo digo por todos. Mira pues con diligencia cómo andas. No como necios, sino como sabios. ¿Qué dice el 16, hermano, hermana? Deja ahí la oración, deja ahí la lectura, no te preocupes, ve allá, tú anda con aquel mundano, mundana, que no quiere nada de Dios. Eso dice. Nos está diciendo algo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, hermana, hoy día se está viendo ya más y más fuerte. De repente va a venir el Señor. ¿Y su iglesia qué está haciendo? ¿Está despierta? ¿Está esperando a su Señor? ¿Está atenta para cuando Él venga? ¿Está preparada para cuando Él venga? ¿Está velando como hablamos ayer en el estudio? ¿Anda atento? ¿Está velando en todo tiempo? ¿Anda orando en todo tiempo? ¿Con toda oración y súplica en el Espíritu?
¿De qué sirve que tengas tu carrito, buena casa y todo? ¿Te servirán cuando Él venga? ¿Te servirán todos tus esfuerzos en lo material, en lo terrenal, cuando Él venga? Señor, es que yo pues quería tener esto, otro. Todo lo que te perjudique y te detenga tu crecimiento espiritual es idolatría. Para si no lo sabías. Todo lo que te detenga, la excusa que uses. Hace tiempo el Señor dijo, las excusas son mentiras. Hay quienes tienen buenas excusas verdaderas, sí, pero hay quienes no, usan esas excusas y son mentiras. Es un mentiroso, una mentirosa, y ni cuenta se da que es un mentiroso, una mentirosa. Pero el Señor dijo que eso era mentira. ¿Cómo es posible que tengas tiempo para lo tuyo, lo personal? Tienes 24 horas al día y dedicas todo y eres disciplinado, disciplinada en tu trabajo, pero en las cosas de Dios eres indisciplinado. No tienes tiempo ni para orar, ni en tu trabajo, ni en tu casa, ni en ningún lugar. Entonces, ¿cómo vas a tener fuerzas? Hay quienes todavía se aplastan. Ahorita me hizo ver el Señor algo. Hay quienes todavía se aplastan atrás del televisor y no es para ver cosas que hay que edifican testimonios o algo, para ver basura. Ahorita me hizo ver el Señor. Piénsalo. Y me hizo ver qué es lo que están viendo. Medítalo, hermano, hermana. Piensa bien qué estás metiendo a tu casa. Hoy es una casa con las puertas abiertas que entra el diablo a la hora que quiere. ¿Cómo pues vas a crecer? ¿Cómo pues tú vas a estar fuerte? ¿Cómo tú pues vas a andar en santidad? No se puede. Tienen las puertas abiertas para el diablo, pero para el Señor las tiene cerradas. Hay algunos que se le abren a Jesús un rato y otro rato al diablo. ¿Eso está bien? Piénsalo. ¿En cuándo nos quedamos? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es la palabra insensato? Tiene varios sinónimos. Inmaduro, falto de entendimiento. Y la lista es grande. Por tanto dice, no seáis insensatos, sino entendidos. Si aquí dice entendidos, es que también es una persona desatendida. Insensato. Sino entendidos, ¿en qué vamos a ser atendidos, hermanos? ¿De cuál es? ¿Cuál sea la voluntad de Dios? ¿Entiendes cuál es la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás contento, contenta así, durmiéndote, caminando dormido y pensando que vas a adquirir la salvación? Ponte a pensar si viene el Señor, hermano, ya. Si de repente viene y levanta su iglesia el Señor, ¿nos iremos? ¿Te irás? ¿Cómo está tu condición? Medítalo. Meditémoslo. Haz cuentas de tu caminar. Pregunta, como dice en el libro de Jeremías, ¿cuáles son la senda antigua? Esfuérzate. Pídele al Señor ayuda. Da tú los primeros pasos. Yo miro la situación. La verdad, hoy en día hasta los niños traen celular, hermanos. Y a veces ni tú mismo te das cuenta de lo que están viendo. A veces tú mismo estás viendo cosas que no debes de ver. ¿Cómo tú vas a crecer?
Piensa bien el Señor cómo está batallando contigo, con nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si por medio de esta revelación, hermano, hermana, tu casa no está bien. Y no digo de una persona, hermano, estamos hablando en general. Esto que ayer, de estos niños que se vieron así, hermano, la vida espiritual de algunos de ustedes necesita ser reparada esa casa. La Biblia dice que nos mandó para ser reparadores de portillos. ¿Qué es ser reparador de portillos, hermano? Edificación, para edificar esas casas, para restaurar esas casas. Está hablando de las personas. Esos hoyos en una casa, hermano, es que esa casa espiritualmente no está bien todavía. Si estás aquí, hermano, hermana. Vamos a leer el 5.1 y los voy a dejar porque podemos seguir leyendo, pero piensa bien que estás metiendo a tu casa espiritualmente. ¿Por qué no creces? Porque a veces estás desanimado, desanimada. ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo vas a resistir sabiendo que estás mal, lo que estás haciendo, pero de repente qué va a pasar? ¿Hasta que te aparte Satanás? ¿Hasta que te aparte el mundo completamente? Escucha el consejo del Señor. Dice el 5.1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo debemos de ser? ¿Imitadores de quién? De Dios. ¿Qué hace el Señor? Primera carta de Pedro, rapidito. Capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tienes? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué nos dejó Jesús? Ejemplo. Abre tu Biblia en San Juan, por favor, rapidito. No vamos a ir rápido, voy a hacer nada, tú ahí averiguas más. Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 16. El Evangelio de San Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, y ¿qué dice? Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Esto mando, que os améis unos a otros, para que todo lo que pidamos Él nos lo dé. Acuérdate lo que leímos la otra vez en primera carta de Juan, capítulo 4. Que sea conforme a su voluntad, capítulo 5. Dale vuelta aquí para atrás en el capítulo 13 de San Juan. Aquí es donde Jesús les lava los pies a sus discípulos. Vamos a leer el 13. Vamos a leer el 13:12. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. 15, ¿qué dice? Porque ejemplo os he dejado para que, como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Y así hay muchos ejemplos que Jesús lo dijo. Por último, hermanos, vamos a leer en Romanos, por favor. Romanos capítulo 13.
versículo 11 en adelante. Y ya con esto los voy a dejar ir. Piensa bien cómo quieres que sigan creciendo tus hijos y tus nietos. Acuérdate, hermano, hermana. Lo tienes. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora, que dice, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice otra vez, hermanos y hermanas? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí estás entendiendo, hermano, hermana? La noche está avanzada. Dice claramente, ¿verdad? Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué es tiempo, hermano, hermana? De que la iglesia despierte, de que la iglesia deje de andar practicando lo del mundo, de que la iglesia deje de andarse metiendo cosas a su hogar y a su vida espiritual, cosas que no le agradan al Señor. Por eso tu condición, quizás muchas veces te has preguntado por qué me siento así, por qué estoy así, es porque tu casa necesita ser reparada. Hay cosas que necesitas ser sanado, hay cosas que necesitas, si los que trabajan en construcción aquí, cuando una casa, te llevan a una casa que tiene un hoyo, un portillo, ¿qué tienes que hacer? Tapar ese hoyo. ¿Para qué? Para que no entre ni siquiera la araña, ¿sí o no? Para que no entren las ratas, para que no entre nada malo. Estos hoyos, esta casa, acuérdate, no te olvides, se repara obedeciendo la palabra del Señor, el consejo del Señor. Si estás aquí, esforcémonos, hermano, hermana. Piensa bien cómo van a seguir tu descendencia. Piensa bien que si tenemos la oportunidad de hacer algo y si lo estás haciendo o no. Tu trabajo, mi trabajo es esforzarnos a obedecer lo que dice el Señor para poder resistir. ¿Qué dice Efesios 6? Para poder resistir en los días malos. Que el Señor te bendiga.